Continuamos entonces con la segunda parte, que como había anticipado antes, era el tema del centro de corte. Empezamos con este repaso más que nada teórico-conceptual para que volvamos a entender cómo funciona todo esto y la importancia del centro de corte, para recién después hacer un ejercicio de cómo calcular uno. Ya lo vieron en el martes un ejemplo, veremos ahora otro ejemplo distinto para incorporarlo mejor, y también porque cada vez que calculamos un centro de corte tenemos que estar calculando taus, entonces tenemos que calcular estas tensiones tangenciales de Joúravsky, que son importantes, justamente es el tema más importante del tema de corte. Entonces, antes de arrancar con lo que es centro de corte, les pregunto, ¿ustedes tienen esa sección con ese corte y quieren calcular las tensiones tangenciales debido a ese corte? ¿Qué empezarían a hacer? ¿Cómo empiezan a calcular las tensiones tangenciales de ese corte? Silencio. No sé. Gracias, Cintia, por el no sé. Es una respuesta mejor que nada. ¿Alguien quiere inventar alguna cosa? Yo tengo ese corte. ¿Tiene algún problema con ese corte, con la dirección del corte? Puedes Podrías componer en la descomponer dirección 1 y 2 o no. Tengo que descomponer en 1 y 2. En realidad tengo que no. Yo puedo no hacerlo, ustedes pueden no hacerlo, altamente no recomendable, porque se acuerdan, paréntesis, que sigma era m sobre j por cierta distancia. Si no usábamos ejes principales, tenía que meter acá el seno de alfa, donde alfa era el ángulo entre entre el eje neutro y la línea de fuerza, y tendría que ponerme a calcular esas cosas raras. Existe una fórmula de Joúravsky que es lo mismo, pero multiplicándolo también por este seno de alfa, y empezar a buscar ángulos complicados que no queremos hacer, y por la misma razón que en flexión, para simplificarnos nuestra vida, usábamos ejes principales, en corte nos simplificamos nuestra vida si usamos ejes principales. No es obligatorio, pero si no lo usamos, tenemos que meter este seno de alfa, que no lo queremos hacer. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es descomponer en ejes principales. Para usar la fórmula tal cual la conocemos nosotros y sin complicaciones, el eje tiene que ser un eje principal. Entonces, lo primero que hago es calculo el corte no en horizontal y vertical, no en X y Y, sino en direcciones principales de mi perfil. Y una vez que tengo estos cortes, sí en ejes principales, analizo las tensiones tangenciales debido a cada uno de estos cortes. Y entonces empezamos con el corte 1, ese corte horizontal, para empezar por algún lugar. Y tenemos esta sección que tenemos acá abajo, con este corte en dirección horizontal. Y les pregunto nuevamente, bueno, ahora que tengo este corte, ¿cómo le calculo las tensiones tangenciales que genera? ¿Cómo calculo la tensión tangencial en alguna parte del perfil debido a este corte? Supónganse, la cuarentena a veces uno nos hace mal, y por una razón muy extraña dije supónganse, y me vino supone a la mente, que nunca es algo bueno. La verdad que no es bueno recordar ciertas cosas. Supónganse que quiero calcular acá el tau en esta sección, que forma un ángulo alfa con con el eje horizontal. Lo primero que hago es, si quiero calcular el tau de esa sección, agarro mi tijera o mi serrucho o mi elemento cortante de preferencia y corto en la sección que le quiero calcular el tau. Y fíjense que ahora, a diferencia del tubo, haciendo ese corte ya se me separa una parte de la otra. Entonces no tengo que hacer dos cortes. Puedo empezar a hacer cortes simétricos también acá, pero no es obligatorio, porque al hacer ese corte ya tengo una sección que se me separa respecto al resto, y entonces tengo que calcular, usando la fórmula de Joúravsky, tau haciendo Q, que es Q1, por S sobre JB.
Q es Q1. S, ¿qué es? El momento estático de ese pedacito que cortaste. El momento estático del pedacito, por conveniencia, puedo hacer el pedazote, pero el lado grande, el área grande es más complicada, entonces le voy a calcular el momento estático de ese pedazo. ¿Respecto a qué eje? O sea, S va a ser área de ese pedacito por una distancia D. ¿Pero qué distancia D? Al eje 2. Al eje Al eje 2. 2. Muy bien. Voy al baricentro de esto, que está por ahí más o menos, y calculo la distancia al eje 2, que es el eje neutro del corte 1. Entonces, eso es ese, me ubico ahí, y calculo el área de ese pedazo de tubo, que debe tener un nombre que no me sale, y lo multiplico por la distancia esa que marqué. ¿El J qué es? ¿Qué J tengo que utilizar? Polar. ¿Por qué el polar? Porque tenés un... El, O sea, el tenés una J es... sección... Sí. El J este salía de flexión, o sea, todo esto salía porque si sigma es igual a m sobre j por cierta distancia, que voy a llamar b para marcar que no es lo mismo, el diferencial de sigma es igual al diferencial del momento por b sobre j, pero el j es este j, y ese j, ¿qué j es? ¿Es el polar? El de toda la sección respecto de 2. Es el momento de inercia común y corriente de toda la sección respecto al eje, ¿a cuál eje, perdón? Al 2. Al eje 2. Exactamente. Es el momento de inercia de toda la sección respecto al eje neutro. Repito y lo anoto para que quede más claro. El eje neutro asociado a este corte es el eje 2. Entonces, así como calculé en el momento estático la distancia al eje 2, el J que tengo que utilizar es el momento de inercia respecto al eje 2. Momento de inercia de toda la sección respecto a ese eje y cuánto vale B, que es lo último que me falta de Juravsky. Sería el espesor del tubo. El espesor de tubo porque, gracias Lorenzo, exactamente cuando yo corté con el serrucho, corté ese espesor, esa longitud, avanzó mi serrucho o mi tijera. Yo puedo expresar todo esto en función de justamente tita, el ángulo al que voy barriendo, y ¿puedo borrar esto? Bien. Si yo corto una rebanadita así, el momento estático es de esa rebanadita chiquitita. Si yo corto una rebanada más grande, el momento estático es de la rebanada más grande, y a medida que voy cortando, tal vez debería haber dejado esto. ¿Qué se modifica? El corte queda igual. El J es de toda la sección respecto al eje 2. El B sigue siendo el espesor. Lo único que cambia es ese. Y a medida que voy cortando, el S aumenta, disminuye, se mantiene constante. A medida que voy avanzando así. El momento estático, ¿cómo varía? No cómo varía de qué función polinomial tendría, sino ¿qué le pasa? Va aumentando y después va disminuyendo una vez que pasaste el eje 2. Fantástico. A medida que acá vale 0, acá aumentó un poco más, aumentó un poco más. Cuando llegué acá, tengo el momento estático de todo esto. Y fíjense que si corto un poquito más, lo que voy a poner ahora en violeta, ese pedacito
va a tener el signo contrario a lo que está en rojo. Entonces va a aumentar hasta ese punto y a partir de ahí, todo lo que estoy agregando en violeta va a empezar a disminuir mi momento estático, porque tiene signo contrario. El momento estático sí tiene signo, es justamente, es área sin signo por distancia con signo. Entonces, este violeta tiene signo contrario a eso rojo y se van compensando entre sí de forma tal que el momento estático valga 0 acá, 0 acá, máximo acá. Y esa fórmula, esa forma, esa variación, tiene que ser la variación del tau, porque todo el resto se mantiene constante. Aumenta tau hasta un tau máximo, disminuye hasta 0, vuelve a aumentar hasta un tau máximo, disminuye hasta 0. Y eso es cómo varía el tau, es cómo varía el momento estático. Si quiero pensar estas flechas, hay dos maneras de pensarlo. La manera más correcta, y sí, voy a decir la manera más correcta, para mí es pensar, si tengo este corte, ese corte genera un diferencial de momento que comprime acá, tracciona acá. Entonces, cuando agarro esta franja, veo esa franja, la veo en 3D, y me imagino que tengo un diferencial de momento que tracciona ese lugar. Por lo tanto, mi tau tiene que ir así, y por Cauchy tiene que ir así. Y así es como deduje esas líneas negras que están ahí, o como Kotama lo dedujo, porque Kotama hizo los dibujos. La otra manera es pensar lo que había dicho Cristian de imaginarse un flujo de corte. El problema del flujo de corte, como vamos a ver en otros ejercicios, es que muchas veces lleva a confusiones. Porque es cierto que es como imaginarse que hay una entrada de fluido que entra y avanza. Pero no siempre es tan lineal o de la forma que ustedes creen que entra. Vamos a entrar en otro momento. Tiro el comentario para que alguna persona se le ocurra preguntar más adelante, pero esto de imaginarse agua entrando a veces lleva a confusiones. En cambio, esto de acá es más largo, pero suele llegar a signos más correctos y la gente se confunde menos. ¿Se entendió más o menos? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo llegamos a que se comprime a la izquierda y se tracciona a la derecha? Tengo un corte que va para abajo porque vamos a hacer... Lo pongo para abajo, pero que si te sirve más si lo pongo de costado y no para abajo, o es lo mismo para vos. No, creo que es lo mismo. Bien, tengo un corte que acá va para abajo porque me gustó, porque estoy acostumbrado y porque en mi cabeza se ve más fácil. ¿Cómo es el corte del lado izquierdo? Es un diferencial de barra, no lo dije. Estoy haciendo el diferencial de barra de estabilidad 1. Para arriba para que esté en equilibrio. Para arriba para que esté en equilibrio. Y mientras yo dibujo esto, vayan pensando cómo es el diferencial de momento asociado. ¿Cómo es el diferencial de momento asociado a esto? Del lado de la derecha, que es mi lado positivo. Estoy viendo esa cara, ¿no? ¿Cómo es el diferencial de momento? Antihorario. Antihorario. Acá me cuesta pensar el horario porque lo estamos viendo de esta manera, entonces es antihorario. Esto sería el diferencial de momento. Fíjate que el diferencial de momento comprime el lado de arriba. Comprime el lado que está pinchando el corte, y eso siempre va a pasar. Si tengo un corte ahora de esta forma, esta parte de acá va a estar comprimida. Y obviamente el lado que no circulé está traccionado. Porque eso es lo que la relación entre el corte y el diferencial de momento.
¿Se entendió? Sí, genial, gracias. Bien, comentario que me quedó grabadísimo cuando hice análisis 2. Prelat, que fue mi profesor de análisis 2, siempre le molestaba que dijera a la gente horario o antihorario, y la verdad que cuando estamos en 3D, hablar de horario y antihorario es muy confuso, porque cada uno lo puede ver de una cosa distinta y es medio raro a veces. Así que a veces intentemos no usar horario y antihorario cuando vamos a cosas espaciales, porque nos lleva a confusiones. Un comentario muy al margen eso. Bien, volvemos a lo que estábamos antes. Teníamos esta distribución de tensiones, así varían, esas son las direcciones, y podemos notar que este corte, como estaba en un eje de simetría, logró una distribución de cortes simétricas, y si yo le quiero calcular el momento torsor respecto al baricentro, a derecha, el momento torsor respecto al baricentro vale 0, y a izquierda la integral de los taus por la distancia, que para calcular mi torsor, vale 0, y eso está en equilibrio. Como el corte está sobre un eje de simetría, genera tensiones simétricas y no generan, la integral de esas tensiones no genera un momento torsor respecto al baricentro. Y estas dos cosas son equivalentes. Dos cosas me refiero, que esto es equivalente a esto. Por lo tanto, se cumplen las ecuaciones de equivalencia con solo estas dos cosas. Todo este preludio es porque claramente acá no va a pasar. Y veamos por qué no va a pasar esta relación tan simple. Si solo aplico la teoría de Jourhavsky y le quiero calcular entonces lo mismo que hicimos antes, pensar la distribución de tensiones de esto, antes de pensar todo el lío del centro de corte. Pensemos, Jourhavsky, quiero calcular tensiones tangenciales debido a esto, y entonces avanzo igual. Quiero calcular el tau acá. Entonces corto ahí. Si quiero calcular esas tensiones tangenciales y uso Jourhavsky, queso sobre jabón. Q es Q2. J, ¿qué J es? El total, la sección total. La sección total respecto a qué eje. Como me dice Lucas, J1. Eje 1. Es de la sección total siempre, y la otra parte importante, respecto al eje 1, al eje neutro de este nuevo corte. ¿Ve cuánto vale? ¿Cuánto vale ese señor? El espesor. Entonces, lo único que nos falta es S. ¿Y qué es S? ¿Cómo calculo el momento estático? La distancia área de la del sección- eje 1, bien, perdón Lorenzo, me distraje, pero me habías contestado también por chat justo vos. Es el área de la sección, lo que estoy rayando, y nuevamente rayo esto y no el resto porque es más fácil, y lo multiplico por esa distancia, o sea, del baricentro de ese pedacito, a el eje 1, área por distancia al eje neutro. Y conociendo esto, ahora, cuando yo voy cortando, ¿cómo aumenta mi momento estático? Y digo que aumenta porque ya sabemos que acá vale 0 y no puede no aumentar. Entonces, a partir de ahí, a medida que voy barriendo, ¿cómo aumenta? Es como trigonométrico, ¿no? No la fórmula, estoy evitando si es que, porque no es un polinomio, sí, son funciones trigonométricas, no estoy preguntando la función, sino cuándo aumenta y cuándo deja de aumentar. Aplicando lo que habíamos visto antes, no deberías tener como una deformación en la parte izquierda. No sé qué es una O deformación. sea, estaría comprimido en los extremos de arriba y de abajo, Muy bien. y a la izquierda tendrías... no sé cómo explicarlo, pero
es básicamente que el anillo se alargaría, deformaría, no sé cómo decirlo muy bien, Me pero parece que te estás complicando, no pienses tanto en esas cosas de formación que creo que son muy difíciles de ver. La ujú, gente en el chat respondió bien, muy bien Candela y muy bien Lucas. Lo que yo pienso, te tiro lo que yo pienso a ver si te sirve, es que dale. justamente cuando corto acá vale 0. Cuando corto acá es ese área por esta distancia. Si corto acá, aumenté más área con el mismo signo, porque la distancia siempre tiene el mismo signo ahora. Cuando corto acá, este nuevo pedacito que rayé, ahora tiene el mismo signo que antes, porque la distancia sigue siendo para arriba. Entonces, a medida que voy cortando, si lo pienso del lado únicamente geométrico, aumenta el momento estático porque aumenta el área por distancia que le estoy sumando. Si lo querés pensar con el tema de compresión y tracción, lo que yo pensaría es, borro esto, y lo que yo pensaría es, cuando corto acá, acá arriba tengo una compresión que tengo que equilibrar. Cuando yo le sumo ese pedacito también está comprimido. Entonces tengo que equilibrar una compresión todavía más grande. Cuando yo le sumo a ese pedacito, acá arriba, tengo una compresión más grande, o sea, tengo una fuerza más grande que equilibrar. Cuando tengo acá, tengo una fuerza más grande que equilibrar, y entonces hasta este punto la fuerza que tengo que equilibrar me aumenta. De ahí para abajo tengo tracción. Esa tracción va a generar que mis taus bajen, si lo pienso por el lado de fuerzas. Si lo pienso geométricamente, del momento del eje 1 para abajo, la distancia va a tener un signo contrario y entonces el momento estático va a bajar. Lo podemos pensar geométricamente o lo podemos pensar del lado de las fuerzas que tenemos que resistir, pero ambos nos llevan a que acá vale 0 y va aumentando hasta llegar a 1. Y a partir de 1 empieza a disminuir hasta volver a 0. ¿Se entendió alguna de las dos formas? ¿O alguien no entendió ninguna de las dos? Sí, sí, se entendió, Felipe. Gracias. No, a vos. Y lo otro que quería decir. Ya me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, vamos aumentando el momento estático hasta... ya sé. Nótese que el tau siempre tiene un máximo local en el eje neutro. Siempre que dibuje diagramas de tensiones tangenciales, cuando llego a mi eje neutro, ahí tengo un máximo local. Digo máximo local porque no quiere decir que el tau más grande de todos los taus va a estar en el eje neutro, pero sí dentro de esa sección, dentro de ese pedazo, voy a tener un máximo. Puedo tener un tau más grande en otro lugar que no sea el eje neutro, porque Q por S sobre JB. Q siempre es el mismo. J siempre es el mismo. Lo que me varía punto a punto en una sección es el momento estático y el ancho. El momento estático de media sección es el máximo momento estático que podemos tener y el momento estático de media sección está en el eje neutro. Entonces, el máximo del momento estático está en el eje neutro, siempre. Pero podemos tener un perfil que tenga un ancho más chico en otro lugar y me genere un tau más grande en otro lugar que no sea el eje neutro. Entonces, recuerden, en el eje neutro, el momento estático es siempre máximo y por lo tanto tenemos un máximo local en ese punto. Eli, una aclaración. Si el perfil está tabulado, el momento estático de media sección está en tabla. Es clave para los parcialitos. No se pongan a calcular el momento estático de medio IPN porque no Lo que tiene estaba por sentido. dibujar. Cuando tienen que hacer taus de esto, en un momento van a tener que calcular el tau de acá, que es una parábola, y no pónganse a calcular, como dijo Cata, áreas por distancias, áreas por distancias. Este S de ese lugar, el S de todo esto, está en tablas. No lo calculen. El momento estático de media sección está en tablas. El resto no, pero calcular el S de ese rectángulo de arriba es sencillo. El momento estático de media sección está tabulado. Gracias, Cata, muy importante. Eso lo habíamos visto con Mario en un ejemplo que había explicado, me acuerdo. Bueno, pero hay que decirlo y recordarlo porque la gente igual vuelve a hacer cuentas y después en un parcial de 40 minutos, como ya saben,
gastar 5 minutos en una cuenta que no tenían que hacer es importantísimo. Bien, y en cuanto a las direcciones, lo que podemos pensar es, si dibujamos el 3D, la parte de arriba dijimos que está comprimida. Para equilibrar esa compresión, tengo que tener eso. Por Cauchy, tengo que tener eso. Y ahí vamos generando el flujo de tensiones que estamos teniendo. Y acá es donde podemos ver que lo del agua y el flujo del agua tiene sentido, pero la gente cuando ve esta cosa, mucha gente quiere decir, bueno, entonces acá tengo una fuente y esta fuente genera un flujo de esta forma. Y dense en cuenta que no está bien eso, porque no es que tenemos una fuente en el punto este. Hay un flujo de agua que quiere fluir y entonces lo que tienen que imaginarse con el flujo en realidad es, el flujo tiene que ir para abajo, tiene que ir para abajo. Entonces, una vez que tengo eso que va para abajo, bueno, acá tiene que ir para ahí y acá tiene que ir para ahí. No es una fuente en un punto que está produciendo agua, sino es un flujo que tiene que representar ese corte que tienen ahí arriba. Y por eso es un poco más complicado a veces sacar el flujo correcto, imaginándose un fluido. Bien, entonces, yendo al tema del centro de corte, podemos ver que si ahora sí estamos en este punto, y estamos en este punto, y le calculamos el momento torsor a izquierda, el momento torsor vale 0. Pero si estamos en la derecha y queremos calcular la integral de las taus por las distancias en el área, para calcular justamente el momento torsor, eso me da distinto de 0. Porque si estoy parado acá, voy a cambiar el color, fíjese que justamente cada tau por su distancia, cada tau por su distancia, producen un momento torsor respecto al baricentro que es antihorario. Y entonces, estas dos cosas no son equivalentes. A izquierda no tengo momento torsor respecto al baricentro, a derecha sí tengo momento torsor respecto al baricentro. Esta razón que no son equivalentes es porque el corte no está pasando por el centro de corte. Cuando el corte no pasa por un punto particular que se llama centro de corte, las tensiones de Joúravsky por su cuenta no son equivalentes al corte que solicita mi perfil. No son equivalentes, eso no quiere decir que Joúravsky está mal, no quiere decir que Joúravsky se equivocó. Joúravsky nos dio un promedio de tensiones tangenciales que no son suficientes para lograr la equivalencia. Entonces, a esto que produce un momento torsor de esta manera, le tengo que agregar algo que produzca un momento torsor en dirección contraria, para que ahora sí la suma de todo esto sea equivalente a esto. Y sumarle algo que produzca un momento torsor horario es sumarle tensiones de torsión, voy a borrar todos estos mamarrachos, que produzcan un torsor horario. Ahora sí, esto produce este momento torsor. Esto produce este momento torsor. La suma me da momento torsor 0. ¿Venimos bien? Sí. Bien. Entonces, lo que yo le tengo que sumar acá es justamente el momento torsor generado por esto que tenía acá arriba. No entendí cómo agregas lo último. Perdón, Lucas, siempre leo un poco tarde el tau. ¿Cómo agrego? Fácil. Por ahora, esto hace esto. MT. Está girando antihorario. Me cuesta un montón el horario de antihorario. Está girando antihorario. Entonces, le sumo algo horario para que ahora la suma de estas cosas me den MT igual a 0. Se lo sumo para que me dé, en principio. Hay mejores justificaciones, pero
si querés la vemos después, en principio le tengo que sumar algo. Si yo no pongo la parte de abajo, si ustedes tapan el dibujo de abajo, no está en equilibrio. Entonces le tengo que sumar algo para lograr el equilibrio. La pregunta que tal vez me estabas haciendo es, ¿cuánto le tengo que sumar? Porque claramente le tengo que sumar algo horario, pero ¿cuánto vale ese momento? Y esa respuesta está acá. Ese momento es el momento torsor generado por estas tensiones tangenciales. Entonces lo que yo debería hacer es hacer esta cuenta, calcular el momento torsor generado por esas tensiones tangenciales en este dibujo, y una vez que calculé este momento torsor generado por estas tensiones tangenciales, ese mismo número se lo aplico acá. José Ramos nos pregunta si ese momento torsor es el de Saint-Venant. Yo le aplico un momento torsor y después esta sección es una sección abierta, y como es una sección abierta, este momento torsor genera tensiones según la teoría de Saint-Venant. Nuevamente, voy de cero, tengo esto que gira así, tengo que equilibrarlo, le pongo un momento así, y si yo aplico un momento torsor de esta forma en una sección abierta, aparecen tensiones según este diagrama, utilizando la teoría de Saint-Venant. Bien, entonces estábamos diciendo, yo tengo que aplicar un momento torsor que es igual a esta integral. Y si no conocemos las tablas, nos ponemos a calcular esto. Calculamos las tensiones tangenciales, la multiplicamos por la distancia, la integramos en el área. Como sabemos matemática y aprobamos análisis 2, podemos hacer esa integral, que obviamente es una integral en coordenadas polares, porque eso es una cosa circunferencial. Las coordenadas polares no están para complicarnos la vida. Intenten integrarlo en ejes cartesianos, parametricen eso en ejes cartesianos, se van a volver changos, y para no volvernos changos metemos coordenadas polares, es más sencillo, integramos, porque sabemos análisis 2, y calculamos. Por suerte, en la mayoría de los perfiles hay una cosa tabulada que se llama distancia al centro de corte. Y justamente, por lo que vieron con Mario, sabemos que este momento torsor es igual a el corte por la distancia al centro de corte. Es decir, este momento torsor que tengo que aplicar acá abajo es igual a este corte por la distancia del baricentro a un punto especial que se llama centro de corte. Y esta distancia está tabulada en la mayoría de los perfiles, entonces no tenemos que hacer esta cosa complicada de calcular un tau por Juravsky, luego integrarlo para luego sumarle el tau, el momento torsor, perdón. Porque esta distancia ya está tabulada y yo ya puedo aplicar este momento como corte 2 por distancia al centro de corte. Por ahora el centro de corte, para simplificarlo desde mi punto de vista, es simplemente un punto, y la ubicación de ese punto me da que el momento torsor que tengo que aplicar es el corte por la distancia del centro de corte. Entonces, si llega a no estar tabulada, lo que tengo que hacer para calcular esta distancia al centro de corte, es justamente hacer la cuenta que dijimos que teníamos que hacer antes, divido por el corte y me da la distancia del centro de corte. Nuevamente, por ahora es eso. Ahora vamos a empezar a darle un poco más de vueltas. Bien, y vamos a darle más vueltas porque lamentablemente no nos liberamos de la torsión. Entonces les mentí totalmente con que dejamos de dar vuelta. La torsión está siempre ahí molestando. Fíjense que este tau es el tau de Juravsky. O sea, Q por S sobre J por B. Y ese tau de Juravsky tiene un corte que se me cancela con este corte.
Entonces, la distancia al centro de corte no depende de Q, depende de S, propiedad geométrica de la sección, J, propiedad geométrica de la sección, espesores, propiedad geométrica de la sección, distancias del baricentro a líneas medias, propiedades geométricas de la sección integrada en el área de la sección. Este corte no depende de la solicitud, perdón, esta distancia, la ubicación del centro de corte no depende de la solicitación, es una propiedad geométrica de la sección como lo es el baricentro. Así como cada sección tiene un baricentro, cada sección tiene un centro de corte, que se calcula haciendo esta cuenta, haciendo este integral, y sufriendo un poco en función de qué tan difícil es mi geometría. Es decir, yo puedo escribir esto como S sobre J, B, R diferencial de área, parametrizar S, parametrizar J es constante, parametrizar S, parametrizar B, parametrizar R, en polares, integral, y calculo la distancia del centro de corte. Lo hicimos en algún cuatrimestre, la gente creo que sufrió mucho parametrizando e integrando en polares, pero llegamos a que esta distancia era 2R. Es una propiedad geométrica de la sección. Es una cuenta bastante engorrosa para lo que estamos acostumbrados, y después llegamos a una fórmula re linda, metemos senos y radios, y integral de senos y cosenos de titas, que mágicamente desaparece y se transforma en un diámetro. Es algo realmente hermoso de la matemática, que 800 cuentas nos lleven a que vale un diámetro. Pero bueno, eso no era importante, era simplemente para comentarles que lo hicimos en algún lugar y deberían poder hacerlo si quieren calcularlo. Lo que sí, vamos a seguir explicando un poco con el tema del centro de corte. ¿Me sigue todo el mundo hasta acá? Mira, Cristian, no me juzgues, ¿ok? Bien, dense cuenta que este sentido del momento torsor hay dos maneras de pensarlo. Una manera es, esto gira así, por lo tanto, lo de abajo tiene que generar un momento torsor en sentido contrario. La otra opción es viendo directamente esto, y es decir, este momento torsor, tanto su valor como su signo, lo sacamos viendo el corte y el centro de corte. Si el centro de corte está acá, el corte respecto a este centro de corte genera un momento horario. Y entonces el momento torsor que le tenemos que agregar es ese momento horario. Esto es esto. Esta es una manera de pensar el centro de corte. La otra, que es bastante común, y es pensar que si yo, en vez de tener mi corte aplicado en el baricentro, lo tengo aplicado en el centro de corte, entonces esto es equivalente a lo que... Uy, esto va a estar complicado. Me producen las tensiones de Juravsky. Las tensiones de Juravsky vamos a borrar para poner colores y ver analogías con colores. Tengo la misma sección, obviamente, la sección es la misma, y a izquierda dibujo lo que me hacen las solicitaciones, corte. Y a derecha dibujo lo que me hace Juravsky. Y ahora sí, fíjense que el centro de corte es un punto tal que si mi corte está aplicado en el centro de corte, entonces eso sí es equivalente a Juravsky sin agregarle nada más. Entonces,
una manera de pensar el centro de corte, distinto a lo que estábamos viendo antes, es que el centro de corte es el punto respecto al cual debería estar aplicado el corte para tener únicamente las tensiones de Juravsky. Esas dos cosas sí son equivalentes. En cambio, si aplico mi corte en G, esas dos cosas no eran equivalentes y le tenía que agregar algo más. Pero entonces, esta es otra manera de pensar el centro de corte. Y haciendo todo esto, podemos hacer todos los matetes que se les ocurran, agarrar uno y dividirlo en la suma de otras cosas y empezar a hacer cosas complicadas, que si tenemos tiempo, en otro momento podemos empezar a hacer. Pero creo que por ahora no es bueno seguir complicando el asunto. Si se entendió esto, avanzamos. Si no se entendió, pregunten, pero no complicar más el asunto por ahora, me parece. ¿Alguien le queda una duda? Aprieto W. Bien, Cata se prepara para dar un ejercicio, porque todo esto era para entender qué es el centro de corte, y ahora lo que vamos a hacer es esta cuenta acá, que es integral, es medio complicada cuando estamos con esa sección, porque están en una geometría que en polares sale muy fácil, pero la gente se asusta cuando ven polares. En cambio, vamos a ver cómo calcular un centro de corte con rectangulitos, y los rectangulitos la gente se asusta menos, entonces vamos a calcular la posición del centro de corte de esta geometría. Esta geometría es un doble T asimétrico y a eso le vamos a calcular el centro de corte.